Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a este podcast Ondas de Fe en nuestro episodio número 26. Hoy como invitada tenemos a nuestra pastora Diana Suárez. Pastora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estamos muy contentos, nos sentimos bendecidos por su presencia porque sabemos que el Señor va a usarla, sabemos que el Señor va a hablar a través de usted. Amén. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Y queremos empezar preguntándole quién es la pastora Diana. Esta que está aquí. Bueno, la pastora actual y quién era Diana Suárez. ¿Quién era Diana Cárdenas? Porque ahora soy Diana Bueno, Suárez. Cárdenas, correcto. Ok. Bueno, ¿quién era Diana Cárdenas? Diana Cárdenas era una mujer muy altiva, soberbia, rencorosa, orgullosa. Era una mujer que tomaba muchísimo. Tomaba y no me emborrachaba. Orgullo de mi papá lastimosamente por ese detalle, porque desde muy pequeña él me enseñó a tomar para que supuestamente nadie me emborrachara. Y bueno, le dio frutos. Nadie me emborrachaba. Y de verdad que era una mujer que desde los 10 años empecé a criar a mis dos hermanos menores, porque mis papás trabajaban, teníamos una panadería y desde ahí empezó Diana la manda más. Ya yo era la que tenía el control de toda mi casa y desde muy corta empecé no solamente a dirigir mi vida, sino a dirigir la vida de todos los que estaban alrededor mío. Esa era Diana. Esa era Diana Cárdenas. Y la actual Diana Suárez. La actual Diana Suárez. Bueno, hoy en día, para la gloria y honra del Señor, soy una sierva suya, pastora. Tengo una familia hermosa, una familia sacerdotal, una familia que me tocó guerrear, que me tocó, yo lo digo, no como chiste, sino como una anécdota, porque fue en verdad. A mí me tocó darme puños y patadas con el diablo para poder arrebatarle a mi familia de las garras, pero como el que estaba peleando por mí era Dios, sino yo. Hoy, gracias a Dios, tenemos no solamente yo soy pastora, mi esposo, tenemos una hija mayor, Mayra, que es pastora, Sebastián, que es músico, Dimar Alejandro, que ahorita está en multimedia, y bueno, Alex, que ahora está sirviendo en el Ministerio de Adoración. Entonces creo que cada rejazo que recibí valió la pena porque de verdad que eso es lo que yo soy hoy. He muerto muchas cosas, me faltan muchas más, pero estoy segura de que el Señor va a continuar esa obra que empezó en mí. Amén, mi pastora. Pero ¿cómo es eso de que una persona, de una mujer que está en el mundo del alcohol, por decirlo así, desde pequeña, pasa a pelear por su familia, pasa a pelear con el enemigo por su familia? ¿Cómo es eso? O cómo es ese momento? ¿Cómo es ese encuentro con Dios? ¿Cómo conoce Diana Cárdenas en ese entonces a Cristo, ¿no? ¿Cómo conoce Diana al Señor? ¿Cómo se llega a enamorar de Él? Bueno, yo era una mujer católica, apostólica y romana, de esas difíciles de convencer. Y por eso mismo al Señor le tocó probarnos. Y de la única manera que podía llegar Diana era con la prueba. Y esa misma prueba que llegó a alejarme del Señor, porque cuando llegó la prueba, llega la prueba en medio de la destrucción familiar. Y mi esposo se va de la casa porque se está congregando en una iglesia y porque está saliendo con una persona que se congrega en esa iglesia. Y yo siempre, a pesar de todo, siempre fui una mujer de mucha fe. Tal vez mi fe estaba puesta en, en Dios, pero de una manera equivocada, como nos han enseñado. Por eso yo siempre digo que el Señor empieza a llamarnos mucho antes de que nosotros nos demos cuenta que Él está trabajando con nosotros, porque desde que yo tuve mi primer embarazo, yo era una mujer que yo no podía salir embarazada para el hombre. Yo no era una mujer apta para engendrar.
pero el Señor le plació que yo saliera embarazada, y cuando salí embarazada perdí mi primer bebé. Y desde ese día, hoy en día, entiendo que desde ese día el Señor empezó a trabajar en mí. Ese primer bebé yo lo perdí, y ya al pasar el tiempo, cuando ya empezó el Señor a trabajar conmigo, fue donde yo me di cuenta que desde ese momento el Señor ya me estaba preparando para este tiempo. Pero no fue fácil, de verdad que si no viene la prueba, yo creo que nunca hubiera llegado a los brazos del Señor. Y si no se meten con mi familia, que era lo que yo más amaba, porque a pesar de que era una mujer que, con todos los atributos que les dije anteriormente, eh, siempre valoré la familia y amé la familia, y siempre quise una familia como la que mi papá y mi mamá me dieron, porque siempre hemos sido una familia unida. Y siempre veía, empecé a ver cómo venían divorcios, cómo se apartaban parejas, cómo sufrían los amigos cuando los papás se separaban. Y entonces yo no quería que eso pasara en mi casa. Y cuando se metió el diablo con lo que yo amaba, fue donde empezó el proceso de pasar de la Diana de antes a lo que soy ahora, una sierva del Señor. Amén, mi pastora. Y tú nos decías ahorita que tu familia es una familia ministerial, ¿no? Tu esposo es nuestro pastor Marco, tus hijos, Mayra, una pastora en Curazao, ¿no? A quien le enviamos un saludo. Sebastián, que es director musical de la iglesia En Vida Nueva en Español. Dima está sirviendo en multimedia, Alex en el Ministerio de Alabanza. Y usted es, tengo entendido que en Curazao lideraba el ministerio de mujeres, ¿no? ¿Cómo es eso de que, o cómo llega a su vida ese ministerio? ¿Cómo llega el ministerio o cómo le entregan el ministerio a Diana Suárez en ese momento? Bueno, el Ministerio de Damas, desafortunadamente no pude trabajar mucho tiempo con él, pero el Ministerio de Damas era algo que yo anhelaba en mi corazón y era algo que yo le pedía al Señor de que me entregara ese ministerio. Y para la gloria y honra del Señor, pues me lo entregó, pero en ese tiempo se metió pandemia y teníamos un congreso planeado para ese tiempo. Venía una pastora de Venezuela y justamente 2 o 3 días antes del congreso se cayó todo. Pero después de eso, cuando pasó pandemia, logramos hacer un congreso que se llamaba Débora. Eran 4 mujeres, 5 mujeres que representaban a Débora, cada una era la madre, la jueza, la guerrera, y Jael también, que fue con la que terminaba la historia del capítulo 4. Y fue un tiempo de gran bendición, fue un tiempo en el que el Señor me procesó muchísimo, usó mucho a mi pastora Luz Marina, usó mucho a mi esposo para trabajar con esa humanidad mía mientras yo le servía a él. Pero fue un tiempo de bastante bendición. Luchamos mucho con ese ministerio para poderlo levantar, pero siempre habían como cositas que se oponían. Pero siempre estuvo la disposición de trabajar con esas mujeres. Y bueno, para la gloria del Señor, hoy tengo muchas mujeres que aún estando aquí en Colombia, ya tengo prácticamente 1 año y medio y todavía ellas siguen conectadas y seguimos hablando, seguimos, porque creo que he podido ser de bendición a través de lo que he vivido, y de eso se trata, de que lo que vivimos antes podamos bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el trabajo que el Señor nos llama a hacer ahora, por medio de nuestro testimonio, nos poder levantar a otros. Amén, pastora. Wow, cómo pasa el tiempo rápido, ¿no? 1 año y medio. Y este es nuestro primer programa que hacemos con usted individualmente, porque el otro lo hicimos en conjunto con nuestros pastores y no la dejaron hablar casi a usted. Sí, Entonces nos pobrecito. tocó No, eso no es nada, a usted se le está olvidando algo, varón. que, Hubo un primer programa que grabamos. Yo le voy a contar a las personas. A mí me tocó venir ese día a montar la escenografía, hacer el café. Me tocó hacerme las preguntas, todo, pero por obra y gracia del Espíritu Santo ese programa desapareció, nunca se presentó, nunca se editó. Entonces, que quede claro que bueno, fui boicoteada. bueno, ahí cabe aclarar que el productor es su hijo, ¿no? El editor es su hijo. Algo dije que no le gustó, ¿verdad? Sí, a lo mejor lo regañó Sí, esos sí, sí. días, no sé, ahí tenemos que investigar eso No, yo se lo dejo al desde el Señor, no se inicio. preocupe. Claro, pastora, sabemos que liderar un ministerio no es fácil, ¿no? Sabemos que van a venir o que tiene sus pros y sus contras, sus
sus altas, sus bajas. Sabemos que el enemigo usa cosas para atacarnos. ¿Cuál ha sido esa experiencia que más te ha marcado, ya sea positiva o negativamente en tu vida con el Ministerio de Mujeres? La que más me ha marcado, ese congreso, el congreso de Débora, fue algo que el Señor se lo regaló a una de las hermanas de la iglesia, ella me lo presentó y yo me lo eché al hombro junto con ella. Y trabajamos, fue una experiencia muy hermosa, pero también fue un tiempo en el que el Señor trabajó mucho conmigo, con el yo, con la altivez. Y eso es lo bonito, ¿no? Que en medio de trabajarle al Señor, nosotros podamos enfrentar todo eso y podamos superar lo que es lo más importante. Y no fue fácil el proceso y no fue fácil ese día, pero algo sí me marcó y es que cuando yo no veía lo que me estaban haciendo, porque por muchos momentos yo decía, pero ¿por qué se porta así mi pastora conmigo? ¿Pero por qué se porta así mi esposo conmigo? Pero entendí que no eran ellos, sino que era Dios que estaba trabajando en mí. Y ese congreso fue de gran bendición, no solamente para mi vida, sino para la vida de todas las personas que estaban en ese lugar. Y ese día yo conquisté algo en el Señor, conquisté el poder, el dominio propio, porque no era fácil tener a dos personas que tú amas y tú sentir que están en contra tuya, sabiendo que tú estás haciendo la voluntad del Padre. Pero eso fue, para mí, ese ha sido un triunfo de verdad en mi lucha interna frente a lo que el Señor quería hacer conmigo. Amén, mi pastora. Y bueno, como le mencionaba, no es fácil liderar un ministerio, no es fácil estar ahí con personas, porque seguramente van a haber personas que sí están de acuerdo con el diseño que Dios te entregó, hay unas que no van a estar de acuerdo. Pero ¿qué estrategias usa la pastora Diana para pedirle diseños al Señor? ¿Qué estrategia usas para ayudar a esas mujeres que se acercan a ti para pedirte un consejo, una ayuda? Bueno, no sé si el Señor hará así con todos, pero eh, obviamente siempre está la intimidad, la búsqueda, pero ante la dificultad, cuando viene la persona, fluye, fluye el consejo. Yo misma muchas veces me sorprendo de cuando yo estoy escuchando lo que está saliendo de mi boca. Y yo digo, wow, porque yo creo que mientras tú estés alineado al Espíritu Santo, el Espíritu siempre va a ver la necesidad de la persona y siempre te va a usar para que tú seas de bendición para esa persona. Entonces no es tanto cómo me preparo o cómo le respondo, sino qué conquisto en la intimidad para que en el momento que alguien pueda necesitar una ayuda, yo le pueda brindar la ayuda que en verdad necesita. Porque si nos ponemos a estudiar o a analizar, pues muchas veces vamos a hacer más bien lo humanamente posible y no lo que Dios quiere hacer, que es lo sobrenatural, que es donde el Espíritu Santo viene, donde el Espíritu Santo confronta. Entonces, más que todo es eso, simplemente escuchar primero a la persona y dejar que el Espíritu Santo sea el que la aconseje y el que me use en ese momento para poder ayudar a la persona. ¿A qué desafíos crees que se puede enfrentar un líder o en este caso una líder del Ministerio de Damas? ¿Qué desafíos puede tener esa persona que esté liderando ese ministerio? Yo creo que el desafío es más que todo con uno mismo, ¿no? Porque el desafío es poder hacer el trabajo del Señor. Y lo que nosotros tenemos que desafiar siempre y lo que nosotros tenemos que vencer siempre es lo que éramos. Entonces siempre se nos va a poner alrededor o nos va a poner personas para moldearnos, para poder limarnos, para poder formarnos como Él quiere. Y no creas que no por el hecho de ser pastor o ser líder ya estamos listos, al contrario. Esas personas que están abajo de nosotros son las personas con las que muchas veces el Señor trata con nosotros para que nosotros podamos seguir avanzando. Obviamente, nosotros somos de bendición para ellos, pero ellos también son una lima para nosotros, porque no es fácil muchas veces estar haciendo lo correcto y no estar recibiendo lo que tú esperas, ¿entiendes? O no estar viendo lo que el trabajo tuyo efectuado en esa persona. Y muchas veces también hay personas que no aceptan la corrección, que no aceptan la guía, entonces, o personas que siempre quieren ir en contra de lo que tú le estás diciendo.
Y es más que todo eso, o sea que yo creo que la lucha no es, o lo de la dificultad es más que todo con el yo, con lo que hay que el Señor quiere que nosotros sigamos derrumbando en nosotros. Amén. ¿Qué testimonio ha impactado fuertemente a tu vida de alguna mujer o incluso tuyo que te haya marcado a ti como mujer, como persona? Testimonio, yo tengo una hija espiritual que se fue para Estados Unidos. Ella se fue, creo que fue hace 2 años o 3 años. Y perdí a 2 hijas que yo amaba mucho. Las dos se fueron para Estados Unidos, pero cada una se fue para un lugar diferente. Y una de ellas, cuando se fue embarazada. Iba con su esposo. Y desde que salieron de Curazao, enfrentaron situaciones muy difíciles. Lograron llegar a Estados Unidos y cuando llegó a Estados Unidos, estando embarazada, se separó de su esposo y llegó la ruptura. Entonces ella lo primero que hace es llamarme a mí y decirme, mamá Diana, que pasó esto, que pasó aquello, que pasó lo otro. Y yo empiezo a aconsejarla y empiezo a hacer un trabajo con ella. Pero en una de esas llamadas que yo le hago y yo le digo, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese bendito proceso? Y la respuesta que ella me dio a mí me mató y me marcó mi vida, porque ella me dice, el proceso empujándome al propósito. Y yo digo, Dios mío, esto es el nivel, porque tú siempre esperas, no, ahí voy, pero esa mujer ese día me llenó, me ministró. Yo queriendo darle una palabra y ayudarla, y ella resultó ministrando mi vida con eso. No, el proceso impulsándome al propósito, tremendo, ¿verdad? Y eso es lo bonito de uno poder ver que el trabajo que estamos haciendo da sus frutos. Y tal vez ella no estaba viendo nada, pero ella estaba convencida de que ese proceso solamente le iba a llevar al propósito que el Señor tiene en su vida. Amén. Pastora, tú mencionabas que esas dos personas son unas hijas espirituales suyas allá en Curazao, ¿no? Te iba a preguntar, todo este tema el Señor los está usando poderosamente al ministerio de mi pastor Marco, a su ministerio que los está usando fuertemente en otros países. ¿Y cómo hace la pastora Diana para estar o no descuidar a esas mujeres que la ven aún, las de Curazao, como una líder, a quien, como una madre, a quien buscan aún para consejos, para todas estas cosas, ¿no? Que una mujer pueda necesitar? ¿Cómo hace la pastora Diana para no descuidar esas mujeres? Yo le decía a mi hijo Sebastián, creo que hoy, que el Señor nos da una esencia y esa esencia hace que nosotros podamos conquistar lo que Él tiene para nosotros. Y de verdad que yo, yo a veces digo yo a cada persona la trato diferente, pero no soy yo, es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos no solamente hijas espirituales en Curazao, sino que también tenemos en Santo Domingo, tenemos en Estados Unidos las dos que se fueron y aún seguimos en contacto con ellas. Yo creo que fue un lazo que se afianzó. Entonces, cuando tú ya tienes esos lazos tan afianzados, es difícil que tú te olvides de una persona. Es como el amor de verdad de padre a hijo, porque cuando tú haces las cosas como para Dios, las haces con excelencia y las haces de corazón, entonces el resultado que tú vas a tener es ese mismo. Para nosotros nuestros hijos espirituales de verdad son nuestros hijos, nosotros luchamos por ellos, guerreamos por ellos, les damos la atención, entonces es algo bien bello que hemos podido vivir porque me dolió mucho salir de Curazao, dejar a mis muchachas, ellas lo saben, siempre se los digo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellas, que las extraño, pero me gozo en el Señor de poder ver eso, de poder ver que ese cariño sigue ahí intacto. De hecho, nosotros fuimos a Estados Unidos y visitamos a las muchachas que están allá porque es un lazo que ya está y que nosotros no podemos romper. El lazo de padre y madre no se rompe. Amén. Entonces es eso. Es muy importante eso, ¿no? Lo de los lazos, estar muy, muy unidos con las personas, porque a veces pensamos que porque una persona se va, ya de pronto vamos a perder, no tanto la comunicación, porque hoy en día es fácil estar en comunicación con alguien, pero sí ese lazo. Es muy importante ese lazo porque yo puedo estar aquí con usted ahora y usted se va y bueno, de pronto yo puedo saludarla todos los días y de pronto, incluso saludándola todos los días, no va a haber ningún tipo de pronto de afecto o algo, porque sí nos estamos comunicando, pero no hay Me estás nada de haciendo eso. acordar de algo. Yo creo que a todos nos pasa. Cuando tú estás en 10º grado, en 11 grado,
Todos los alumnos, todos los compañeros siempre dicen lo mismo. Eso es algo que no falta. Y lloran el último día de Nosotros clase. no vamos a ser igual que los otros. Nosotros sí nos vamos a llamar, nosotros sí nos vamos a encontrar. Eso no pasa. Pero ¿sabes por qué no pasa? Porque estamos en el mundo. Entonces no hay ese lazo tan cerrado. Pero cuando tú estás en Dios y para Dios, ahí es donde cambian las cosas. Amén. Por eso es que nosotros seguimos teniendo ese lazo. Y tal vez no nos llamamos todos los días ni nos hablamos todos los días, pero ellos saben que en el momento que tienen la dificultad, ellos llaman y van a Ahí tener va a respuesta. encontrar. Y eso es lo que hace un hijo. Un hijo no siempre está pendiente. Nosotros como padres siempre quisiéramos que nuestros hijos estén pendientes de nosotros. Es el anhelo de nosotros como padres de que así como nosotros estamos pendientes de ellos, ellos estén pendientes de nosotros. Pero los hijos no son así. Pero una cosa sí, tan pronto tu hijo pasa algo, lo primero que va a hacer es llamarte a ti. Amén. Lo mismo que hacía cuando estaba pequeño. Tu hijo se iba a jugar, va, juega y solamente se acuerda de ti en el momento que tiene o hambre o sed o tiene una necesidad, se cayó, pero por lo demás tú no vas a saber de tu hijo si él está entretenido. Así somos todos. A veces se nos olvida que también fuimos niños, que también fuimos jóvenes. Pero una cosa así, lo que tú siembras en una persona, eso queda ahí. Y eso tarde que temprano tú cosechas de lo que tú has sembrado. Amén, mi pastora. Usted trajo un versículo, una pequeña porción de la palabra, ¿no? Que quiere compartir con nosotros, con las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Bueno, estábamos en Estados Unidos y el Señor me regaló una palabra para una iglesia y esa palabra se quedó en mi corazón. Y después de que salí de la iglesia cuando estaba hablando con la pastora, que estábamos hablando de eso, yo terminé predicándole a ella, porque yo solamente salí a presentarme y a presentar a mi esposo. Y quedé como con la atracantadita aquí. Y fue en Zaqueo, en Lucas 19, del 2, creo que es del 2 al 9, algo así. Y es cuando Zaqueo escucha que Jesucristo va a pasar, pero él sabía que él era bajito y que él no lo iba a poder ver y que Jesucristo no lo iba a ver a él. Pero él, ¿qué hizo? Él buscó la forma de subirse a un árbol, no muy alto, porque el sicomoro no es muy alto, pero él sabía que subiéndose ahí, Jesucristo lo iba a poder ver. Y qué casualidad que cuando pasa, Jesucristo le dice que es necesario estar en su casa. Baja porque me es necesario estar en tu casa. Y eso me llevaba a mí, cuántas veces nosotros buscamos al Señor y llamamos al Señor Jesucristo y le decimos, te necesito. O buscamos 1000 formas de poder hallar a Jesucristo para nosotros poder saciar una necesidad o algo que tenemos. Pero aún estando en la casa del Señor, aún congregándonos en la casa del Señor, terminamos viniendo a buscar a Jesucristo, pero terminamos atribulados. El problema no nos deja ver a Jesús. O sea, venimos convencidos como lo hizo Zaqueo en ese momento. Y Zaqueo fue un hombre que se arrepintió de tal manera que él dijo, si a alguien le he robado, le devuelvo cuadriplicado lo que le he robado. O sea, hubo arrepentimiento en ese hombre. Y eso me recordaba a mí, eso mismo, nosotros cuando llegamos al Señor somos ese mismo Zaqueo que intentamos, pero cuando llegamos, ¿qué pasa con nosotros? Entonces sabemos que aquí en la casa de Dios hay solución, sabemos que nuestros padres espirituales hay un consejo, sabemos que nuestros padres espirituales hay un apoyo, pero cuando venimos tan cargados que terminamos frustrados y terminamos dándole más importancia al problema, a la dificultad, al divorcio, a los hijos rebeldes, a los hijos en la droga. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor y venimos tan cargados, no podemos ver a Jesús. Y una cosa muy importante, Jesús no nos ve. ¿Sabes por qué no nos ve? Porque tenemos el corazón atribulado. Y para nosotros poder conseguir que Dios se fije en nosotros, tenemos que venir con un corazón dispuesto. Y eso es lo que yo quiero regalarles hoy a ustedes. De que cuando nosotros vayamos a la casa del Señor, llevemos el problema a Él, la carga a Él.
O sea, yo llego a la casa de Dios y yo vengo con la carga y con el problema, pero yo te digo, aquí estoy. Esta carga, este problema es tuyo. Ahora yo necesito manifestación tuya en mi vida. Y aquí un corazón dispuesto para que nosotros podamos ser efectivos o que Dios pueda ser efectivo en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a hacer nada más que quedarnos estancados en el mismo lugar. Amén. Amén, mi pastora. ¿Qué consejo le quieres dar a todas esas mujeres, a todas esas líderes de ministerios, en este caso de damas, de mujeres, que muchas veces quieren tirar la toalla, que muchas veces piensan que no pueden hacerlo, que no están capacitadas, que no pueden más? ¿Qué consejo le darías a todas esas mujeres que hoy lideran un ministerio? El único consejo que les puedo dar, que mantengan su mirada fija en el invisible. Su mirada fija en Jesucristo, su mirada fija en Él para que puedan caminar por su camino y puedan dejar a un lado todas esas cosas que llegan, porque van a llegar siempre la duda, va a llegar el temor, va a llegar de pronto la desilusión, vas a ver que te están atacando en vez de estar viendo lo que tú estás haciendo. Entonces, la única forma de tú poder superar eso y cualquier cosa que pase en tu vida es solamente tú mantener tu mirada fija en Jesucristo para que Él pueda seguir haciendo su voluntad. Porque es que nosotros no estamos siendo llamados para que la gente nos acepte. Al contrario, nosotros tenemos que entender que con el llamado más bien nos van a despreciar que nos van a aceptar. Entonces, muchas veces decimos y creemos que porque lo estamos haciendo bien todo el mundo nos tiene que amar. No, al contrario, lo que nosotros portamos muchas veces causa que a otras personas nos desprecien, causan que no soporten lo que hay en nosotros, pero eso no quiere decir que tú no estés siendo efectivo y no quiere decir que las personas que estén al lado tuyo no van a llegar. Simplemente que si tú en verdad estás enfocado, tú puedes hacer que esas personas lleguen, porque cuando tú estás mirando solamente al Señor, tú puedes hacer como Él hace. Entonces tú no vas a ver si te hicieron daño, tú no vas a ver si están en rebeldía, tú no vas a ver, sino que tú vas a ver qué fue lo que hizo Jesús, cómo lo hace Jesús, porque Jesús no lo tuvo fácil. Uno de sus discípulos lo vendió y era Jesús. Ahora nosotros que somos simples mortales que solamente estamos tratando de hacer su voluntad. Entonces tenemos que mantenernos enfocados solamente en Él para poder llegar al punto. Amén, mi pastora. Y bueno, para finalizar con este programa, quiero que nos bendiga con una poderosa oración a todas esas personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma en YouTube, a todo este hermoso equipo de trabajo de Ondas de Fe. Bueno, muchísimas gracias. Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Primeramente, Padre, por este tiempo hermoso que nos permitiste vivir en tu presencia. Gracias, Señor, por este grupo, este equipo de trabajo, Señor. Gracias, Señor, por cada elemento que tú has añadido, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que ha dispuesto tu corazón para tu servicio, Padre amado. Gracias por cada persona que has sembrado, Señor, en este ministerio. Gracias, Señor, porque a través de este programa, Señor, y de estas ondas, Señor, tú bendices a un pueblo, a un remanente, Padre, que necesita, Señor, saber que habemos personas que te servimos, Señor, y que pasamos por lo mismo que ellos pasan y que sí se puede superar, que el trabajo en ti sí trae recompensa, pero no la recompensa que esperamos, sino la recompensa que tú tienes para nosotros, oh Rey precioso. Yo te pido hoy que fortalezcas a cada líder, a cada pastor, a cada ministro tuyo, Señor, que le dé la fortaleza, los llenes de sabiduría y sobre todo los llenes de amor, Señor, para todo ese pueblo que tienen que ministrar, para todas esas almas que tienen que rescatar de las manos del enemigo, Rey precioso. Bendecimos tu vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te damos gracias porque tú has llegado a la nuestra para cambiarla, para dirigirnos y redireccionarnos, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido demasiado bueno. No podemos hacer más que darte gracias, que bendecirte, Padre amado. Gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mi pastora, ¿yo le puedo pedir algo antes de irnos? Yo no canto. No. Lo que le voy a pedir es que esta semana, por favor, no regañe a nuestro productor, no lo regañe porque queremos que el programa salga. ¿Verdad? Entonces no queremos que vayan a ver nuevamente ese tipo de errores. Entonces lo que él quiera, complázcalo. Si él quiere una salchipapa, cómprele la salchipapa. ¿Cómo hacemos si se compinchó con el esposo? Ay, no.
No, pero afortunadamente ya con nuestro pastor Marco no tenemos cámaras de él aquí disponibles, Ok, así que con gloria a él sí Dios. se puede molestar, pero con el productor no se molesta. Tengo carta blanca. Sí, señora. Pastor, ¿usted está escuchando yo? Mi pastora, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar acá en este programa Ondas de Fe. Saludamos a todas las personas que nos están viendo, todo el equipo de trabajo. Estamos muy contentos con su presencia, estamos más que bendecidos por tenerla acá y sabemos que este programa fue de mucha bendición para todas Amén. esas personas Amén. que nos vieron. Así lo creo. De verdad En que el nombre de muchas Jesús. gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Dios Bendiciones. te bendiga.